Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Comenzamos con el trabajo. A ver, voy a mirar porque creía que tenía el micro desconectado. Comenzamos con el trabajo, Sagitario. Ya sabéis que a lo largo del vídeo os daré una serie de mensajes que me gusta que tengáis en cuenta. Sagitario y el trabajo. Ha habido un parón, ¿eh? Veo como que ha habido en este tiempo como un parón, como algo que estaba en incertidumbre. Dice que se está saliendo de esa situación de incertidumbre dentro del trabajo, de esa indecisión, de ese de no saber qué va a pasar, ¿no? Entonces aquí las cartas lo que dicen, Sagitario, de momento se sigue en el trabajo, ¿bien? Está muy lejos todavía el tema de salir de este lugar del trabajo, ¿vale? ¿Va a haber cambios fuertes más adelante, Sagitario? Sí. Y tienen que ver con el exterior, dentro del lugar que tú estás trabajando. Pero también tengo que decirte, Sagitario, que estos cambios son triunfantes para el lugar donde tú estás trabajando, ¿bien? Digamos que es como que es un renacer para esa empresa donde tú estás trabajando. Sagitario, que no estáis trabajando, vas a tener la oportunidad de irte del lugar en el cual vives. Vas a tener una oportunidad en el exterior. Luego, aparte, ¿tienes otra oportunidad en un lugar del pasado? Por un lado, sí, pero también dicen las cartas que tendrías que esperar bastante tiempo. La tienes, pero tendrías que esperar mucho tiempo. Bueno, mucho, bastante. Entonces, Sagitario, tú tendrás una oportunidad en otro lugar. Aunque no veo todavía que tú tomes esa decisión, yo sí veo la oportunidad. ¿Bien? Sagitario, que tenéis un negocio, estás intentando solucionar algo y estás como que no sabes muy bien, estás con incertidumbre dentro de tu negocio, no sabes muy bien qué hacer. Estás esperando comunicaciones para hacer una cosa u otra. Esas comunicaciones llegan, Sagitario, o sea, eso sale clarísimamente, que las comunicaciones llegan, pero esas comunicaciones, tengo que decir que no son unas comunicaciones buenas, ¿no? Dicen, no son unas comunicaciones buenas. Esas comunicaciones son como de esperar más. Y yo no te veo a ti en la posición de querer esperar más, Sagitario. Yo no te veo en esa posición. Entonces, lo que aquí dicen las cartas, Sagitario, tendrás noticias. Más adelante, Sagitario, sí, tendrás noticias. Aunque también, dicen las cartas, esto que tú estás esperando puedes solucionarlo por otro lado, aunque te supone, digamos, una pérdida de dinero. ¿Bien? Y cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con tu economía. Vamos a ir recogiendo por aquí, Sagitario, para poder ver tu economía. Vamos a ver. Sagitario y tu economía. Bueno, mi queridísimo Sagitario, respecto a tu economía, hay salidas de dinero y eso sale clarísimamente. Hay salidas de dinero. Aquí dicen las cartas, mantén los ojos bien abiertos, Sagitario, porque hay mucha salida de dinero. Y luego aparte, dice una firma que te puede poner un poco como a pensar, ¿bien? A pensar qué hacer. Si tú estás preparado para esto, o si no estás preparado. Y tiene que ver con tu economía, Sagitario, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Sagitario que estáis
Solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Sagitario, Sagitario. Te veo aquí al lado de una persona, pero esto está muy basado en... Esto es un desafío total. Vamos, lo que a ti te gusta, Sagitario. O sea, está muy basado en el morbo, en lo prohibido, en el deseo sexual, ¿vale? Mucho deseo sexual. Pero aquí esta persona... Es que es así. Es que es una persona con muchas personas en la cabeza. Sagitario. Pero no digo que no cambien las cosas de cara a futuro. Yo te digo lo que primeramente hay. ¿Bien? Me río porque es el típico perfil, no es un perfil feo. Yo no veo un perfil feo de persona, es simplemente una persona que... pues eso, perdón. Está sonando el teléfono. Vamos a esperar que pare, Sagitario. Vamos a esperar que pare. Vamos a ver. Que es un perfil de persona que no es una persona mala ni nada por el estilo. No es una persona mala ni nada por el estilo. Es una persona que es muy alegre y que es así. Bien, y es que además te voy a decir una cosa, Sagitario, cuando tú conoces a esta persona sabes perfectamente que es así. O sea, que no es que te vaya a engañar esa persona. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Es una persona muy que está en su momentazo, muy que quiere vivir la vida, ¿me entiendes? Pero eso no quiere decir que no vaya a tener sentimientos. Dicen las cartas que en un futuro puede tener sentimientos, pero yo también te pongo sobre aviso y te aviso y te lo recalco si quieres. Esta persona no quiere compromiso, Sagitario. O sea, ilusiónate si quieres, vive el momento si quieres, porque yo lo que veo que lo que vas a vivir está bien, está bonito, está digno de vivir, pero... siempre con las cosas muy claras aquí, Sagitario. Siempre con las cosas muy claras y que esto es pasajero. ¿Bien? También te digo, no es una persona de hacer daño a nadie, O sea, es que igual que digo una cosa, digo la otra. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Que estáis solteritos. Yo tu futuro sentimental, te digo, Sagitario, con esta persona no está, bueno, yo creo que ya te lo he avisado. A mí me hablan de algo en un futuro que dicen que tú te tendrás que reunir con gente allegada a ti para arreglar unos asuntos familiares y económicos, algo así, no solo familiares, porque está la economía ahí de por medio también. Y dice que como que esta reunión trae cosas positivas en cuanto a tu vida amorosa. Sagitario, ya no sabía ni lo que te iba a decir. Vamos a ver qué quiere decir esto. Te reúnes con una mujer allegada a ti, un lugar del pasado. Y esto que hemos visto antes tiene que ver con tu cambio en tu vida sentimental.
Porque tú siempre has negado mucho el tema de volver a un lugar del pasado. Y te voy a decir una cosa, Sagitario, viendo lo que veo, te digo que todo puede pasar, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteritos. Una renovación en tu vida, renovación que no esperas, que la coges ya porque la tienes que coger, así lo dicen las cartas. Dice que será lo que cambie tu vida sentimental, pero que antes de esto, aparte de vivir la historia que te he dicho que vas a vivir, que la vivas, dice vas a necesitar un tiempo para ti. Sí, Sagitario, un tiempo para ti, un tiempo solos, un tiempo de evolución interna. De evolución interna. Es que me ha pasado una cosa. Es que me ha pasado una cosa, de verdad. Madre mía, mi vida. Es que tengo una foto de mi madre cuando era pequeña, que por cierto apareció el otro día. Os lo voy a contar lo que me ha pasado, porque vamos, se me ha tenido que notar que me he quedado un poco... la tengo enfrente, o sea, yo para donde mire la foto la voy a ver, ¿no? Y se me ha venido una escena a la mente que no la puedo contar, es que no la puedo contar, de verdad, porque es fuerte y tiene que ver con la historia de mi madre. Y con un abuelo de mi madre que se suicidó. En fin. Lo tenía que contar porque sé que se me ha tenido que notar. Lo sé. Bueno. Indagaré sobre eso. Preguntaré porque yo a este abuelo de mi madre yo no lo llegué a conocer. Entonces sí es cierto que indagaré sobre eso. No sé por qué eso me ha venido a la mente. Yo no lo sé. En fin. Sagitario, como te iba diciendo, un cambio que harás en un futuro, lo harás ni porque lo tengas planteado ni planeado, como que no te queda de otra en ese momento, como que estás en un momento de tu vida de esa crisis existencial, y ese cambio será el que traiga el amor a tu vida. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, seguimos con los Sagitarios que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a seguir. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Sagitario, que estáis casados, en convivencia y novios, dice que estás en un momento de tu vida en el cual todo es muy raro, necesitas salir de una situación, como que estás desanimado con algo. Esto, como que en la relación ha sucedido algo que te replanteas mucho la relación, y me sales intentando ocultar algo que ha pasado en la relación para no hacer daño a alguien. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Sagitario, que estáis casados, en convivencia y novios, dice, aunque la relación va a continuar, va a haber muchas dudas. Vais a estar en un tiempo de duda, de incertidumbre. Vamos a ver, porque aquí dicen, pero habrá una decisión final, Sagitario. Habrá una decisión final, y es que uno de los dos tiene que tomar decisiones, una cosa u otra. Sopa y tetas no se puede tener. Dice, y se puede estar un tiempo así como en incertidumbre, como pensando, dice, pero hay dos situaciones que no se pueden sostener. ¿Bien? Así lo dicen las cartas, Sagitario. Entonces, esto sucede, Sagitario, porque se descubre algo. Dice, hay como un descubrimiento, se descubre algo. Y ojo, Sagitario, porque esto va a pasar o justo después como de llegar de algún lugar en concreto. O sea, los dos llegáis de algún lugar en concreto y veis unas comunicaciones. Veis algo raro, algo que no os cuadra, algo que os llama la atención, Sagitario. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Llevo tiempo viendo esto en los Sagitarios, ¿eh? Veo tiempo viendo esto, si no me equivoco, ¿eh? Porque me resuena mucho lo que estoy viendo. Y cuando resuena tanto, durante tantos meses, por algún lado va a salir. Por algún lado va a salir, que yo soy Sagitario, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a seguir. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novios. Una situación dice que puede ser una ilusión con una persona del pasado, que ponga la relación a pensar. Pase lo que pase en todo esto, te voy a hablar de fechas. Yo te voy a decir algo. Sagitario. Yo realmente no veo que tu relación se vaya a romper. Yo no lo veo así. Es más, te digo, la fecha de noviembre, diciembre, es una fecha donde, digamos, ya todo este trasiego ha pasado y estáis como, os veo a los dos como avanzando en algo importante de la relación, ¿vale? Avanzando en algo importante. Pero de todas maneras no serán todos los casos iguales, ¿vale? Y no a todos os va a pasar esto, también lo digo, ¿eh? Sagitario, siempre os digo que si no estáis conformes con lo que sale, pues que podéis mirar vuestro signo ascendente, ¿eh? Vamos a seguir, Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Dices que hay algo que se va a especular. Dice, vas a tener la oportunidad de lo que... esto no es que se vaya a especular, es que a lo mejor es lo que has venido especulando de hace tiempo. Y dice, y tendrás la oportunidad de saber si sí o si no, ¿bien? Entonces, a partir de ahí, tú ya decides lo que quieres hacer, Sagitario. ¿Bien?
pero no veo una separación. También lo digo, Sagitario, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje especial del amor, Sagitario. Sagitario y tu mensaje especial del amor. ¿Tienes miedos a los cambios, Sagitario? Pues no tengas miedo a los cambios. Porque si algo cambia a tu alrededor, algo con lo que no estás conforme, es porque es necesario en tu evolución emocional y sentimental. Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, con tu salud, no te me vayas, No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Sagitario y tu salud. Mala circulación, Sagitario. Veo mala circulación por aquí, Sagitario. Ten cuidado con los trastornos nerviosos, Y cuidado con la inflamación de piernas. Ahí sí hago hincapié, Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje general. Las cosas negativas que te pasen, Sagitario, no es porque el mundo esté en contra tuya y no porque el universo esté en contra tuya, es que tiene que pasar, es que tienes que saberlo, es que tienes que evolucionar y es que tienes que tomar ciertas decisiones. Cada uno que lo aplica a su historia. Sagitario, te voy a dar un número, el número 22 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte, Sagitario, y nos vemos en el próximo vídeo.